Código de problema OBDI y descripción técnica. Control del inyector. Circuito del sensor de presión intermitente. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI. 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Toyota, Ford, Dodge, Chrysler, Jeep, Chevrolet, GMC, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El código de problema OBDI P2287 y los códigos ICP relacionados P2283, P2284, P2285 y P2286 están asociados con el circuito del sensor de presión de control del inyector ICP. Este circuito normalmente es monitoreado por el Power Control Module (PCM) en la mayoría de los vehículos. El propósito del circuito del sensor de presión de control del inyector es proporcionar una señal de retroalimentación para indicar la presión del riel de combustible para que el PCM pueda corregir la sincronización del inyector y la presión de control de inyección para el suministro adecuado de combustible a todas las velocidades y condiciones de carga variable. Este proceso incorpora varios componentes para lograr, según el vehículo y la configuración del sistema de suministro de combustible. Muchos motores diésel modernos utilizan un módulo controlador de inyector junto con el PCM para facilitar el suministro de combustible y aceite a los inyectores para cada cilindro individual del motor. Cuando el PCM detecta un problema intermitente de voltaje o resistencia, mal funcionamiento dentro del circuito del sensor de presión de control del inyector, se establecerá el código P2287 y se iluminará la luz de verificación del motor. Como anécdota, este código de sensor ICP parece encontrarse más comúnmente en los camiones equipados con Ford F250, F350, 6,0L Power Pro. El sensor puede ubicarse detrás y hacia abajo debajo del turbo hacia el lado del conductor. Un sensor ICP de presión de control del inyector. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código es normalmente moderada, pero P2287 puede ser grave y causar daños internos al motor si no se corrige de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2287 pueden incluir: el motor puede no arrancar, baja presión de combustible, baja presión de aceite, compruebe la luz del motor encendida. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P2287 pueden incluir: sensor de presión de control del inyector defectuoso, mal funcionamiento de la bomba de aceite, bomba de combustible defectuosa, bajo nivel de aceite o combustible, cableado defectuoso o dañado, correa de conexión a tierra del módulo de control flojo o defectuoso, aplicable, PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P2287? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es verificar los niveles de aceite y combustible para asegurarse de que sean adecuados. Luego ubique todos los componentes asociados al circuito del sensor de presión de control del inyector y busque daños físicos obvios. Realice una inspección visual exhaustiva para verificar si el cableado asociado tiene defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores y conexiones para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Este proceso debe incluir todos los conectores y conexiones de cableado al sensor de presión de control del inyector, el PCM y la bomba de combustible. Consulte los datos técnicos específicos del vehículo para ver si se incorpora un fusible o un enlace con fusible en el circuito. Pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. En esta situación, los medidores de presión
presión de combustible y aceite pueden ser las herramientas ideales para ayudar en el proceso de solución de problemas. Verificaciones de voltaje. Normalmente, se proporciona un voltaje de referencia de aproximadamente 5 voltios al sensor de presión de control del inyector desde el PCM. En la mayoría de las circunstancias, el voltaje de referencia y los rangos aceptables pueden variar según el vehículo específico y la configuración del circuito. Los datos técnicos específicos incluirán tablas de solución de problemas y la secuencia apropiada a seguir para ayudarlo con un diagnóstico preciso. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado, los conectores y otros componentes. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la energía desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. Una prueba de continuidad desde el control PCM al marco confirmará el nivel de servicio de las correas de tierra y los cables de tierra. La presencia de resistencia es una indicación de una conexión floja o posible corrosión. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Agregar aceite o combustible, reemplazar la presión de control del inyector sensor ICP, reemplazar la bomba de combustible, reemplazar la bomba de aceite, limpiar la corrosión de los conectores, reparar o reemplazar el cableado defectuoso, reemplazar el fusible quemado o el eslabón fusible si corresponde, reparar o reemplazar las correas de tierra defectuosas intermitente o reemplazar el error común de PCM, reemplazar el sensor de presión de control del inyector o la bomba de combustible cuando el cableado defectuoso está causando este problema. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla del circuito del sensor ICP de presión de control del inyector. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.